¿Has escuchado alguna vez el silencio de un pueblo que espera la muerte, compadre? No es un silencio cualquiera. No es el silencio de la noche en la sierra ni el de un pozo seco. Es un silencio que pesa, que se te mete en los huesos y te hace sentir el frío de la tumba, aunque el sol de Morelos te esté quemando la nuca con toda su saña. Estamos en 1915, en el corazón de la tierra caliente, donde el aire huele a pólvora vieja, a sudor de tropa y a esa justicia que los hombres escriben con sangre en las paredes de adobe. Fíjate bien en la escena, porque lo que te voy a contar no aparece en los libros donde los generales salen con el pecho lleno de medallas y la mirada limpia. A la historia oficial le da vergüenza reconocer que a veces un animal de 4 patas tiene más pundonor, más hombría y más sentido de la ley que un señor con galones de oro y sable de mando. Pero para eso estoy yo aquí, compadre, para que la memoria no se nos muera entre el polvo de los caminos. El hombre que estaba atado a ese poste se llamaba Mateo. Un pobre diablo, dirían algunos, pero yo te digo que era un hombre de ley, un campesino que se puso el uniforme porque no le quedó de otra, con las manos callosas de tanto acariciar la tierra y los ojos cansados de ver tanta injusticia. Lo habían sentenciado por deserción, un nombre muy elegante que usan los de arriba cuando un soldado decide que el hambre de sus hijos en el jacal vale más que una guerra que no es suya. Mateo no era un cobarde, era un hombre que extrañaba el olor del maíz recién cortado y el abrazo de su mujer. Pero en esos tiempos de la revolución, extrañar era un pecado capital. Frente a él, sentado en su silla de cuero fino, con las botas tan pulidas que podías ver en ellas el reflejo de la agonía ajena, estaba el general Galván. Un hombre de hierro y bilis, compadre, de esos que creen que el mundo se ordena a punta de espuela y látigo. Galván no quería un fusilamiento común. Decía que la pólvora era cara y que un traidor no merecía el honor de una bala de plomo. Quería espectáculo. Quería que el miedo se le metiera por los poros a cualquiera que se atreviera a pensar en la libertad. Por eso ideó una muerte que solo a un alma podrida se le podría ocurrir. Iba a usar a su mejor arma para ejecutar la sentencia. Esa arma era el caporal. Válgame Dios, compadre, ¿qué animal era ese? Un caballo Varanoi, negro como el fondo de una mina de carbón. Un cuaco que parecía forjado en la fragua del mismísimo diablo. Era enorme, con una alzada que hacía que los demás caballos parecieran potrillos asustados. El caporal tenía los músculos marcados bajo la piel brillante como si fueran cuerdas de piano tensas, listas para reventar. Su mirada no era la de un animal sumiso, era una mirada fiera, inteligente, de esas que te calan el alma y te dicen que él sabe perfectamente quién es el hombre y quién es la bestia. Galván presumía el caporal como si fuera una extensión de su propia crueldad. Lo había domado, o eso creía él, a base de castigos, de dejarle la boca sangrando con el bocado y de clavarle las espuelas hasta que los ijares del animal quedaban bañados en rojo. Galván pensaba que la lealtad se compraba con dolor. Qué equivocado estaba, compadre. El sol de mediodía caía a plomo sobre la plaza de Morelos. La gente del pueblo estaba ahí, obligada a mirar, con los sombreros apretados entre las manos y el rezo escondido en la garganta. Podías oler el miedo, compadre, ese olor ácido que sale de la piel cuando sabes que vas a ver una atrocidad. Mateo, atado al poste, levantó la mirada. No tenía venda en los ojos. Quería ver el cielo de su tierra por última vez, aunque ese cielo estuviera nublado por el polvo que levantaban las botas de la soldadesca. Sus labios se movían sin sonido, tal vez pidiéndole perdón a la Virgen, tal vez diciéndole adiós a sus chamacos que se quedaban huérfanos. Galván montó al caporal. El caballo relinchó, un sonido agudo que rasgó el aire como un cuchillo, y sacudió la cabeza, haciendo que la espuma de su boca volara como nieve sucia. Galván le dio un tirón violento a las riendas, castigándole el hocico, y le clavó las espuelas de plata.
El caballo dio un paso de costado, inquieto, sintiendo la maldad que cargaba en el lomo. El plan era sencillo y brutal. Galván iba a lanzarse al galope desde el otro extremo de la plaza y pasaría por encima de Mateo, dejando que los cascos de hierro del caporal le destrozaran el pecho al sentenciado. Una muerte lenta, ruidosa y sucia. «Prepárense para ver lo que le pasa a los traidores», gritó Galván con esa voz de mando que suena a lija y a odio. El general dio media vuelta y llevó al caballo al fondo de la explanada. El silencio en la plaza se hizo tan denso que podías oír el zumbido de las moscas sobre los caballos de la escolta. Mateo cerró los ojos y apretó los dientes. Dicen los que estuvieron ahí que en ese momento el tiempo se detuvo. El viento dejó de mover las hojas de los laureles y hasta los pájaros se callaron en los aleros de la iglesia. Galván se acomodó en la silla, ajustó el barboquejo de su sombrero y con un grito que salió de lo más profundo de sus entrañas, le dio órdenes de ataque al caballo. «¡Arre, caporal! ¡Pásalo por encima!». El caballo arrancó. Compadre, dicen que la tierra tembló. No era un galope común. Era una carga de caballería concentrada en un solo animal. El caporal se lanzó al frente con una potencia que levantó una nube de polvo tan espesa que por un momento el general y el cuaco desaparecieron de la vista. Se oía el golpe rítmico de los cascos contra el suelo. Tum, 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 tum. Como si el corazón de la tierra estuviera latiendo deprisa, asustado por lo que iba a pasar. Galván iba inclinado hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa de triunfo grabada en la cara. Estaba a punto de saciar su sed de mando. Mateo sintió la vibración en sus pies. Sintió el olor a caballo y a sudor que se acercaba como una tormenta. Ya podía sentir el aliento caliente del animal. Estaban a 10 metros, a 5, a 3. La gente se tapó los ojos. Algunas mujeres sollozaron. Los soldados de la escolta, hombres duros curtidos en 1000 batallas, desviaron la mirada, avergonzados de su jefe. Y entonces ocurrió el milagro. El paradoja que dejó a todos con la boca abierta y el corazón dando vuelcos. A escaso 1 metro de donde estaba Mateo, justo cuando los cascos delanteros del caporal debían hundirse en la carne del soldado, el caballo hizo algo que desafía todas las leyes de la caballería. No frenó, compadre. Si hubiera frenado, Galván hubiera salido volando hacia adelante. No. El caporal se elevó. Sus patas traseras se clavaron en la tierra con una fuerza descomunal, y el animal entero, con sus 700 kilos de músculo y de honor, se suspendió en el aire. Fue un salto épico, compadre, como si el caballo hubiera echado alas por un segundo. El caporal voló literalmente sobre Mateo. El hombre sintió el viento del paso del animal rozándole el cabello, pero no sintió el golpe. El caballo pasó por encima de él, como una sombra bendita. Una bóveda negra que lo protegió de la muerte, en lugar de dársela. Pero la historia no acaba ahí, compadre, porque el caporal no solo salvó al inocente, decidió que ya era hora de cobrarle las cuentas al verdugo. En medio del salto, cuando el caballo estaba en el punto más alto, hizo un giro violento de lomo, un movimiento de esos que los jinetes llaman el reparo del diablo. Galván, que no se esperaba que su herramienta tuviera voluntad propia, perdió el equilibrio. Sus manos, que solo sabían tirar de las riendas para causar dolor, no encontraron apoyo. Sus espuelas, que tantas veces habían sangrado al animal, resbalaron inútiles. Cuando el caporal aterrizó del otro lado de Mateo, lo hizo con una firmeza de roca, pero Galván ya no iba arriba. El general salió despedido con una fuerza tremenda, volando por el aire como un muñeco de trapo, y fue a dar de bruces contra la tierra dura, justo a los pies de su propia escolta, de su propia tropa de fusilamiento. El golpe se oyó en toda la plaza, el crujido de los huesos del general contra el polvo,
y el sonido metálico de su sable al chocar contra las piedras. Hubo un silencio más largo que la misma revolución. Galván estaba ahí, tirado, humillado, con la cara llena de tierra y el orgullo hecho pedazos frente a los hombres que lo temían. El caporal, a unos metros de distancia, se dio la vuelta despacio. No huyó. Se quedó ahí parado, resoplando, con la cabeza alta y las orejas hacia adelante, mirando fijamente a Galván. Sus ojos negros parecían decir: «Hoy no, general. Hoy la justicia no es suya». Mateo abrió los ojos. Estaba vivo. Miró hacia arriba y vio la silueta imponente del caballo recortada contra el sol. No entendía nada, pero sabía que ese animal lo había juzgado y lo había encontrado libre de culpa. La soldadesca no sabía qué hacer. No sabían si correr a ayudar a su general o si ponerse de rodillas ante el caballo. Al final, el respeto por lo divino, por esa nobleza animal que es más pura que la de los reyes, ganó la partida. Nadie levantó un arma. Nadie dio una orden. Galván se levantó como pudo, escupiendo sangre y odio. Pero ya no era el mismo. El miedo que inspiraba se había evaporado con el vuelo del caporal. Dicen que después de ese día, el general no volvió a ser el mismo. Perdió el mando, perdió el respeto y murió años después, solo, con el recuerdo de ese caballo negro que lo juzgó ante su pueblo. Mateo fue liberado por los mismos soldados que debían fusilarlo. El caporal, dicen las lenguas de Morelos, se perdió en el monte. Algunos juran que se unió a las tropas de Zapata, que lo vieron cargando a los heridos o guiando a los jinetes en las noches de luna. Otros dicen que se volvió un fantasma, un espíritu de la tierra que aparece cada vez que un hombre de bien está a punto de ser aplastado por la soberbia de los poderosos. Dime tú, compadre, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que un animal puede distinguir el bien del mal? Yo te digo que sí. Yo te digo que el caporal sabía de honor más que todos esos señores con sables de oro. Sabía que la lealtad no se impone con el látigo, sino que se gana con el respeto. Y esa tarde, en esa plaza de Morelos, el caballo nos dio una lección que todavía nos hace falta aprender. Que ante la injusticia, hasta el silencio de la naturaleza puede gritar. Y que no hay general lo suficientemente fuerte para mantenerse en la silla cuando la verdad decide tirarlo al suelo. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha recordado que todavía queda algo de justicia en este mundo de locos, cuéntame lo que sientas. ¿Has tenido un animal que te haya salvado, aunque sea de la tristeza? ¿Has visto alguna vez que la naturaleza ponga a un hombre en su lugar? Ponlo aquí abajo en los comentarios, compadre. Dale like a este relato para que la memoria del caporal siga galopando por estos caminos. Y no te olvides de suscribirte a este rincón de historias. Porque aquí, compadre, entre el humo y el recuerdo, no solo venimos a pasar el tiempo, venimos a recordar que el honor, ya sea de hombre o de bestia, es lo único que no se puede fusilar. Prepárate, que todavía quedan muchos caminos por recorrer y muchos cuacos que tienen mucho que contarnos. Estás en la crónica de la verdad, donde cada relincho es un mensaje y cada huella en el polvo es una página de nuestra historia. Hasta la próxima, compadre. Siéntese bien, compadre, y sírvase otro traguito de mezcal, porque para entender lo que pasó en esa plaza de Morelos, tenemos que mirar hacia atrás, hacia donde el polvo de los años se asienta y nos deja ver las raíces de las cosas. Porque las historias grandes no nacen de repente, como los hongos después de la lluvia. Se van cocinando a fuego lento en el caldero del destino. Para entender por qué ese cuaco Boranoy, el caporal, decidió jugarse el pellejo y desafiar a un general, tenemos que viajar 3 años antes, a un tiempo donde la revolución todavía era un incendio que devoraba todo a su paso, sin distinguir entre el trigo y la cizaña. Fíjese bien en lo que le digo.
Los animales tienen una memoria que ya quisiéramos nosotros los cristianos. Nosotros olvidamos quién nos dio la mano en la mala, pero un caballo graba en su alma el olor de la compasión. Y esta historia, compadre, es la historia de una deuda de sal. Corría el año de 1912. En aquel entonces Mateo no era el condenado que usted vio atado al poste. Era un muchacho joven, un federal de la Guardia, con el uniforme todavía limpio y el corazón lleno de preguntas. Estaban en una de esas misiones que los de arriba llaman pacificación, pero que los de abajo conocemos como devastación. Habían llegado a la hacienda de San Jacinto, una joya de esas que tenían los ricos porfiristas, con paredes blancas que brillaban como perlas y techos de teja roja que parecían escamas de dragón. Pero ese día, San Jacinto no brillaba. Ardía. El cielo estaba teñido de un naranja enfermizo, compadre, un color que no era de atardecer, sino de infierno. El humo era una mano negra que apretaba la garganta, cargado con el olor de la madera vieja, la seda de las cortinas y el miedo de los que habían huido. Los soldados federales, compañeros de Mateo, andaban como locos. La guerra saca lo peor del hombre, usted lo sabe. Estaban más preocupados por saquear las platas de la casona y llevarse las joyas de la patrona que por cumplir con cualquier deber. El caos era absoluto. Gritos de oficiales, disparos al aire y el crujido constante de las vigas que se rendían ante las llamas. Mateo andaba por la parte de atrás, cerca de los grandes establos de piedra, cuando lo escuchó. No era un relincho de guerra, compadre. Era un llanto. Un sonido agudo, desesperado, que salía de entre el humo. Mientras los demás soldados se peleaban por un reloj de oro o una cubertería, Mateo se detuvo. Sus oídos, acostumbrados al silencio del campo, no pudieron ignorar ese grito de auxilio. Corrió hacia el fondo, donde un establo de adobe y madera estaba siendo devorado por el fuego. Las llamas lamían la puerta con una saña que parecía personal. Mateo vio que la tranca estaba echada por fuera, probablemente por algún mozo asustado que huyó sin pensar. Adentro, un potrillo, apenas un puñado de huesos y piel borona. Golpeaba las tablas con sus patitas débiles. Era el caporal, aunque en ese entonces era apenas un proyecto de caballo. Una cría de escasos meses con los ojos desorbitados por el terror de morir quemado. Mateo no lo pensó, compadre. Dicen que hay momentos donde la razón se duerme y el alma toma el mando. El calor era tan fuerte que le ampollaba la piel del rostro a través de la pañoleta, pero el muchacho agarró un madero pesado y con una fuerza que no sabía que tenía, empezó a golpear la puerta. ¡Crat! Sonaba la madera. ¡Pum! Respondía el fuego. El humo le quemaba los pulmones, sentía que el aire se le acababa, que la muerte lo estaba rondando en cada chispa que le caía en el uniforme. ¡Aguanta, potrillo! ¡Ya voy por ti!, gritaba Mateo, aunque el rugido de las llamas casi no lo dejaba oírse a sí mismo. A la tercera arremetida, la madera cedió. La puerta se vino abajo en una lluvia de brasas. Mateo entró al establo, que era un horno de muerte. El potrillo estaba en un rincón, con el pelo chamuscado y los ojos llenos de humo líquido. El animalito ya no tenía fuerzas ni para relinchar. Solo temblaba, entregado a lo inevitable. Mateo lo cargó. Fíjese bien, compadre. Lo cargó en sus brazos como si fuera un niño, sintiendo el corazón del animalito galopando desbocado contra su propio pecho. Un tambor de puro pánico. Salió de ahí justo cuando el techo del establo se desplomaba en un estruendo de ceniza y fuego. Mateo cayó de rodillas en la tierra polvorosa, fuera del alcance de las llamas, abrazando al potrillo negro. Sus manos estaban negras, su uniforme roto, sus pestañas desaparecidas, pero estaba vivo, y el animal también. Mientras los otros soldados pasaban cargando bultos de ropa y botellas de vino robadas, Mateo se llevó al potrillo a la sombra de un huizache lejano. El animalito no podía ni mantenerse en pie. Las patas le temblaban como ramas verdes bajo el viento. Mateo sacó su cantimplora.
Era poca agua, compadre. Apenas unos tragos que le quedaban para terminar la jornada bajo aquel sol criminal de Morelos. Pero no dudó. Se mojó la mano y empezó a refrescarle el hocico al potrillo. El animal, al sentir la humedad, empezó a lamerle los dedos con una desesperación que le partía el alma a cualquiera. Mateo le dio de beber poco a poco, gota a gota, como si estuviera bautizándolo para la vida. Pero fíjese en el detalle más importante, compadre, porque aquí es donde se selló el pacto. Mateo rebuscó en su morral y encontró una bolsita de tela. Adentro había sal gruesa, de esa que los soldados cargan para aguantar las marchas largas y que no se les acalambren los músculos. Mateo puso un puñado de esos cristales blancos en su palma callosa y se la extendió al potrillo. El animalito, guiado por ese instinto milenario que sabe que la sal es la esencia de la tierra, empezó a lamer la mano de Mateo. Era un momento de una intimidad extraña, compadre. En medio del ruido de la guerra, de los gritos de los heridos y del humo de la hacienda incendiada, un soldado y un potrillo compartían el rito de la sal. Mateo sentía la lengua áspera y tibia del animal recorriéndole la mano. Dicen que en ese sabor, en esa mezcla de sudor humano, agua de cantimplora y cristales de sal, el caporal grabó el código de Mateo en su instinto. Fue un juramento silencioso, compadre. Me diste la vida, me diste el agua, me diste la sal. Mi sangre es tuya. Pero la guerra, compadre, la maldita guerra, no sabe de amistades ni de pactos de sal. A los pocos meses, la revolución dio uno de sus giros bruscos. Mateo, asqueado de la crueldad de los federales, de ver cómo quemaban pueblos y mataban inocentes en nombre de una orden, decidió que ya no podía seguir portando ese uniforme. Una noche, bajo el manto de una luna vieja, dejó el fusil, se quitó los galones y se fue al monte para unirse a los alzados, a los que buscaban tierra y libertad. Se fue con lo puesto, dejando atrás todo, incluyendo al potrillo que había rescatado, porque en la huida no podía cargar con un animal joven que todavía no sabía de galopes largos. El potrillo, que ya empezaba a crecer y a mostrar esa estampa borona que lo haría famoso, se quedó en los corrales de la tropa federal. Y ahí fue donde lo vio el general Galván. Galván, compadre, déjeme decirle que ese hombre tenía el alma como una piedra de desierto, seca, dura y que no da sombra. Él no veía en los caballos a un compañero, veía una herramienta, un símbolo de poder. Cuando vio al potrillo negro, ya convertido en un joven semental con una planta que quitaba el hipo, decidió que ese sería su caballo de mando. Lo reclamó como botín de guerra, como quien reclama un reloj de plata o una espada fina. Lo llamó el caporal, porque decía que el animal debía mandar sobre los demás, igual que él mandaba sobre los hombres. Pero Galván nunca entendió que el mando no es lo mismo que el respeto. Galván domó a el caporal con la fusta y la espuela. Si el caballo no entendía una orden, Galván le daba un latigazo. Si el animal se inquietaba por el olor a sangre en los campos de batalla, Galván le clavaba las espuelas de plata hasta que los ijares le sangraban. El caporal creció bajo el látigo de Galván, pero en sus ojos negros, compadre, siempre quedó una chispa de rebeldía, un recuerdo de un sabor diferente. Galván pensaba que el caballo era suyo, porque tenía su marca de fuego en el anca, y porque lo montaba cada mañana. No sabía que el caballo ya tenía dueño desde aquella tarde en San Jacinto. No sabía que bajo la piel negra del caporal latía una deuda de sal que ningún latigazo podía borrar. Pasaron 3 años. 3 años de batallas, de pólvora y de lodo. Galván se hizo más poderoso y más cruel, y el caporal se hizo más grande y más fuerte. Una bestia de guerra que parecía no conocer el miedo. Mateo, por su parte, luchaba con los rebeldes, con los pies en la tierra y el alma en un hilo, hasta que la mala suerte, que siempre anda rondando a los pobres, hizo que lo capturaran en una emboscada cerca de Cuautla. Y así fue como el destino, que es un tejedor con un sentido del humor muy negro, compadre, los volvió a juntar.
Mateo, el desertor, el rebelde, frente al general Galván, el verdugo de alma seca. Y entre los dos, como un puente de azabache, el caporal. Galván no reconoció a Mateo. Para él, Mateo era solo otro campesino con aires de soldado que debía morir para dar ejemplo. Pero el caporal... Ah, compadre. El caballo tiene un olfato que atraviesa el tiempo. Cuando Galván montó al caballo esa mañana para llevarlo a la ejecución, el caporal ya sabía quién estaba atado al poste. Había reconocido el olor de Mateo entre el humo y el miedo. Había reconocido al hombre que lo cargó a través de las llamas. Había recordado el sabor de la sal en aquella palma callosa. Usted ya sabe lo que pasó después, lo que le conté al principio. Pero ahora sabe el porqué. El caporal no saltó sobre Mateo por casualidad, ni por un susto del momento. Saltó porque el bocado de Galván le sabía a hierro y a odio, mientras que el recuerdo de Mateo le sabía a vida y a sal. Galván creía que un caballo es solo carne y nervio al servicio de la voluntad de un jinete. Mateo sabía que un caballo es un alma que galopa. Y esa tarde, compadre, el alma del caporal decidió que era hora de pagar su deuda. Cada vez que usted vea un caballo borono, fíjese bien en sus ojos. Tal vez encuentre ahí el reflejo de una fogata antigua y el brillo de unos granos de sal. Pero no nos detengamos, que la crónica sigue y todavía hay mucho polvo por levantar. Porque después de la caída de Galván, la historia de Mateo y el caporal tomó un rumbo que nadie esperaba. Un rumbo que se pierde entre las nubes de la sierra y que solo los que saben escuchar el viento pueden contar. ¿Está listo para seguir, compadre? Porque lo que viene ahora es donde la leyenda se mezcla con el aire y la verdad se vuelve eterna. ¡Salud! Ay, compadre, si las piedras de estos valles hablaran, nos contarían historias que harían que se nos helara la sangre, incluso bajo este sol que parece querer derretir hasta el hierro de las herraduras. Pero las piedras callan y los hombres olvidan, por eso aquí me tiene, para recordarle que no hay sombra más larga ni más negra que la de un hombre que ha decidido que el miedo es la única ley que rige la tierra. Y esa sombra, compadre, la proyectaba el general Galván con una saña que ni el mismo diablo se atrevería a reclamar como propia. Fíjese bien en lo que le voy a decir, porque aquí entramos en la parte más espesa de la crónica, donde el polvo se vuelve barro y la esperanza se entierra bajo capas de crueldad. Galván no era solo un soldado de alma seca, era un hombre que creía fervientemente que la naturaleza, tanto la del hombre como la de la bestia, debía ser quebrada para ser útil. Para él, un caballo no era un compañero, era un fierro, una máquina de guerra que debía aprender a no sentir, a no dudar y, sobre todo, a no tener piedad. Durante 3 años, compadre, 3 años largos como una cuaresma sin pan, Galván se encargó de convertir a el caporal en un monstruo de combate. Usted se preguntará cómo se le quita la nobleza a un animal que nació con el corazón tan grande. Pues con el método de los hombres pequeños, el dolor constante. Galván lo entrenaba en los baldíos detrás del cuartel, allá donde el aire apesta a amoníaco y el suelo es de un tepetate tan duro que parece cemento. Él no quería que el caporal saltara obstáculos o que tuviera un galope elegante para los desfiles. No, señor. Galván le enseñaba a trampear, a caerle encima a lo que fuera que estuviera en el suelo. Ponían muñecos de paja y a veces, Dios nos perdone, animales muertos o heridos. Y Galván le clavaba las espuelas de rodaja hasta que el cuaco, loco de dolor y de rabia, no tenía más remedio que pisotear aquello para que los picotazos en sus ijares cesaran. Fue una doma de sangre, compadre. El caporal aprendió que el mundo era un lugar donde o pisabas o te pisaban. Sus ojos negros, que antes tenían esa chispa de curiosidad, se volvieron 2 pozos de sombra fría. El animal ya no relinchaba de gusto al ver el amanecer, bufaba con un odio contenido que hacía que hasta los soldados más veteranos se alejaran cuando el general lo montaba. Galván se sentía orgulloso de su obra, decía que había civilizado al animal
quitándole los vicios de la compasión. Pero lo que Galván no sabía, lo que su corazón de piedra no alcanzaba a vislumbrar, es que el alma de un caballo es como un rescoldo bajo la ceniza. Parece apagado, parece muerto, pero basta que sople el viento adecuado para que la brasa despierte. Y ese viento, compadre, sopló una tarde de marzo de 1915, cargado con el olor de la pólvora y el destino. Mateo, por su parte, ya no era aquel muchacho federal. Ahora era un rebelde, un zapatista de pies polvorientos y mirada clara, que cargaba su Mauser con la convicción de que la tierra debe ser de quien la trabaja. Su unidad, un puñado de hombres que eran más voluntad que munición, fue emboscada en un paso estrecho entre los cerros de Cuautla. Fue una carnicería, compadre. Las ametralladoras de Galván no tuvieron piedad. Mateo vio caer a sus hermanos, uno a uno, bajo el fuego cruzado. Él mismo, herido en un brazo y con el caballo muerto bajo el cuerpo, terminó atrapado bajo el peso de su propia montura. Cuando el humo se disipó, la sombra de Galván apareció sobre él, montado, por supuesto, en la estampa imponente del caporal. El caballo bufaba, inquieto por el olor a sangre fresca que subía del suelo. Mateo, con la cara llena de tierra y el dolor quemándole el brazo, levantó la vista. Y ahí ocurrió, compadre, el primer encuentro de las almas. El caporal bajó el hocico, olfateando el aire, y sus orejas se movieron de una manera que Galván no notó, pero que Mateo sintió en lo más profundo. Un reconocimiento silencioso en medio del desastre. Galván, con esa risita que parece el crujido de una rama seca, desmontó. Se acercó a Mateo, le levantó la cara con la punta de su bota de montar y se quedó mirándolo. El general tenía una memoria de elefante para los agravios y las caras de los subordinados. «Vaya, vaya», dijo Galván, y el tono de su voz me da escalofríos nada más de recordarlo. Si no es el santo de los potrillos, el desertor que prefería darle sal a un animal que balas al enemigo. Galván lo reconoció, compadre. Recordó al muchacho que 3 años atrás había salvado al cuaco en la hacienda de San Jacinto. Y en ese momento, en la mente retorcida del general, nació un plan que solo un corazón podrido podría gestar. Galván no quería simplemente matar a Mateo. La muerte era un regalo demasiado rápido para un rebelde. Él quería algo más. Quería la humillación total. Quería demostrar que el honor era un cuento de viejas y que la revolución había roto todos los vínculos, incluso los que se sellan con sal y fuego. «Dicen que este animal te debe la vida, muchacho», le dijo Galván mientras acariciaba el cuello del caporal con un guante de cuero negro. «Pero yo te digo que este animal ahora es mío. Es mi espada y es mi mazo. No recuerda nada de ti. Solo recuerda el dolor que yo le doy si no obedece». Mateo no dijo nada. Tenía la dignidad de los hombres que ya han aceptado su destino. Miró a el caporal, y por un segundo, el caballo y el hombre compartieron un espacio que Galván no podía invadir. Mateo vio las cicatrices en los ijares del animal, vio la mirada endurecida, y sintió una pena que le dolió más que el brazo roto. No era pena por él mismo, compadre. Era pena por el animal, por ver cómo lo habían quebrado. Llevaron a Mateo prisionero al cuartel. Lo metieron en la capilla, ese cuarto frío de adobe que ya le conté, donde el olor a cera vieja se mezclaba con el olor de los hombres que esperaban el paredón. Galván pasó esa noche bebiendo coñac y planeando la ejecución. Él quería que fuera un espectáculo, una lección para la tropa y para el pueblo. Quería que el caballo que Mateo había salvado fuera el que le quitara la vida. Era la traición perfecta, disfrazada de orden militar. «Mañana vamos a ver qué pesa más», decía Galván a sus oficiales entre trago y trago. «Si el recuerdo de una mano que dio agua o el mando de un hombre que da órdenes». Voy a demostrarles que la gratitud es un vicio de los débiles y que hasta las bestias saben quién es el verdadero dueño. Usted se imagina la escena, compadre.
El general pensaba que 3 años de palos, de hambre y de espuelas habían borrado del instinto del caporal aquel encuentro en el establo incendiado. Pensaba que la voluntad del animal era una página en blanco que él había escrito con sangre. Quería probar que bajo su bota nada quedaba de la nobleza. Esa noche, en el establo del cuartel, el caporal no durmió. Dicen los soldados de guardia que el caballo estuvo inquieto, pateando el suelo de madera y mirando hacia la ventana de la capilla. El animal sentía el aire cargado, compadre. Los caballos huelen la muerte, pero también huelen la traición. Sentía el sabor del hierro en la boca y el peso de un mando que nunca fue respeto. Y Mateo, allá en su celda, pensaba en los caminos, en su mujer, en el olor de la lluvia sobre el campo seco. No le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo al olvido. Pero sobre todo, compadre, le dolía pensar que el caporal, aquel potrillo que él cargó entre las llamas, se había convertido en el verdugo de Galván. «Si vas a ser tú, caporal», susurró Mateo en la oscuridad, con la frente apoyada contra la pared de adobe. «Que sea rápido. No me dejes sufriendo bajo tus cascos». Lo que Mateo no sabía es que la sangre tiene memoria. Lo que Galván ignoraba es que el alma no se doma con látigos. El general creía que el miedo era el mejor vínculo, pero la sal, compadre, la sal es eterna. Al amanecer, el sol salió como un disco de fuego, iluminando el patio de la hacienda. Los soldados formaron fila, el sargento revisó los rifles y Galván se calzó las espuelas de plata. El general estaba convencido de que este día pasaría a la historia como el día en que rompió el espíritu de un hombre y la memoria de una bestia. Válgame Dios, compadre. Galván estaba tan seguro de su poder que no vio que el destino ya le estaba preparando la zancadilla. Creía que el caporal era su máquina de guerra, pero no se daba cuenta de que un caballo es un ser que recuerda el agua cuando hay sed y la mano cuando hay fuego. Mateo fue sacado al patio. El aire estaba frío, de ese frío que cala hondo antes de que el sol empiece a quemar. Lo llevaron al poste, y ahí frente a él vio a Galván montando al caporal. El caballo estaba tenso, con la espuma volando de su boca, los ojos fijos en el hombre que estaba atado. Galván le daba tirones cortos al bocado, recordándole quién mandaba. «¿Ves a tu salvador, caporal?», le susurraba Galván al oído del caballo. «Míralo bien, porque hoy vas a pasarle por encima. Hoy vas a demostrar que solo me sirves a mí». Mateo cerró los ojos y esperó. Galván dio la orden de avanzar. La tierra empezó a vibrar bajo el galope. El general sonreía, sintiendo el poder del animal bajo sus piernas. Estaba a punto de demostrar que en la revolución el corazón no tiene lugar y que los lazos de la vida se rompen con la fuerza del mando. Pero fíjese bien, compadre, porque aquí es donde la sombra del general se rompe y la luz de la verdad nos ciega. Galván creía que conocía al caporal, pero un hombre que solo usa la fusta nunca conocerá realmente a un caballo. El general pensaba que el animal solo sabía de órdenes, pero el caporal recordaba la sal, recordaba el agua, recordaba al hombre que lo salvó del infierno. El galope se hizo más fuerte. Mateo sintió el viento de la carga. Galván levantó su látigo para dar el golpe final. Pero en el alma del caballo algo despertó. Un aroma antiguo, un sabor de cristales blancos, un recuerdo de unos brazos que lo cargaron a través del fuego. Y el general Galván, con toda su soberbia y sus espuelas de plata, estaba a punto de aprender que no hay bocado lo suficientemente fuerte para frenar a un corazón que recuerda quién le dio la vida. Prepárese, compadre, que el desenlace ya lo sabe, pero sentirlo es otra cosa. Échese el último, que esto ya se va a acabar. Beba otro trago, compadre, y límpiese el sudor de la frente, porque hemos llegado al sitio donde los caminos se tuercen, y el destino se amarra los calzones para darnos una lección que no se olvida ni con 3 metros de tierra encima. La plaza de Morelos, ese mediodía de 1915,
no era una plaza. Era un comal al rojo vivo, donde la justicia de los hombres estaba a punto de ser pesada en la balanza de una bestia. El aire estaba tan espeso que se podía cortar con el filo de un machete, cargado de un olor a polvo viejo, a orines de tropa y a ese sudor frío que exudan los condenados cuando ya no les queda más que el último suspiro. Fíjese bien en el general Galván, compadre. Mírelo ahí, montado en la grupa poderosa del caporal, con la espalda tiesa como un poste de telégrafo y la cara nublada por una bilis negra que le subía desde el estómago. Galván no era un hombre, era un volcán de soberbia. Sentía que el caballo, su máquina de guerra, su orgullo borono, estaba dudando. Y para un hombre como él, la duda es una traición que se paga con el látigo. «¡Arre, cuaco maldito! ¡Pásalo por encima!», rugía Galván, y la voz le salía rota, como el crujido de una madera seca. El general le hundió las espuelas de plata, esas rodajas de 10 puntas que brillaban con una luz maligna bajo el sol. Se las hundió con saña, buscando la carne blanda de los ijares, queriendo que el dolor fuera el único pensamiento en la cabeza del animal. El caporal se retorció bajo el mando, bufando una espuma espesa que se le mezclaba con la sangre de los costados. El caballo dio un salto hacia adelante. El suelo de la plaza retumbó bajo sus cascos de hierro. Tum, tum, tum. Y por un segundo, pareció que la voluntad del verdugo iba a ganar la partida. Mateo, atado al poste, veía venir la muerte negra. Podía oler el sudor del caballo. Podía ver el brillo de los ojos del animal, que ya no eran ojos, sino 2 carbones encendidos por la rabia y el castigo. Mateo no gritó. Se quedó ahí, con la frente en alto, esperando que el golpe de los 700 kilos de músculo terminara con su calvario. Él ya había perdonado al caballo. Sabía que no era el animal el que lo mataba, sino la mano que sostenía las riendas. Pero escuche bien, compadre, porque aquí es donde la memoria de la sal le ganó la carrera a la furia de las espuelas. En ese instante supremo, cuando el caporal estaba a 3 brazadas de aplastar el pecho de Mateo, un aroma antiguo cruzó por el instinto del caballo. No fue el olor a pólvora de la plaza, ni el olor a coñac que despedía Galván. Fue el olor de un hombre que 3 años atrás se había quemado las manos para sacarlo de un establo en llamas. Fue el sabor de aquellos cristales de sal que le devolvieron el alma cuando era apenas un potrillo asustado. La memoria es un hilo de plata que no se rompe con los años, compadre. Y en ese segundo, el caporal dejó de ser el arma de un general para volver a ser el amigo de un soldado. El caballo se plantó. Válgame Dios, compadre, se plantó de golpe. Las patas traseras se hundieron en el polvo de la plaza, levantando una polvareda que pareció un muro de adobe. Galván, que ya saboreaba la victoria del miedo, salió despedido hacia adelante, golpeándose el pecho contra el pomo de la silla. La furia le nubló el juicio. Su bota derecha se zafó del estribo, y el general, loco de poder y de rabia, sacó su sable. «¡Animal de porquería! ¡Te voy a degollar aquí mismo por insubordinado!», gritó Galván, y el acero de su sable brilló en el aire como un rayo de muerte. El general alzó el brazo para descargar el golpe sobre el cuello del caporal, para castigar al caballo que se atrevía a desobedecerlo frente a su tropa. Pero el cuaco ya no era el esclavo de las espuelas. El caporal soltó un relincho, compadre, pero no fue un relincho cualquiera. Fue un grito de guerra, un trueno que salió de sus pulmones y que, según dicen los viejos de Morelos, se escuchó hasta en el valle vecino, allá donde los cerros se juntan con el cielo. Fue un grito que decía: «¡Basta!». El caporal se empinó. Sus patas delanteras buscaron las nubes, mostrándole al mundo la panza borona y la fuerza de su rebelión. En ese movimiento de soberanía animal, Galván, que ya estaba mal sentado por el frenazo, no tuvo de dónde agarrarse. El general voló por los aires, compadre, como un fardo de paja vieja, y fue a dar de espaldas contra la tierra, justo a los pies de Mateo,
el hombre al que quería asesinar. El sable de Galván cayó a unos metros, tintineando contra las piedras, convertido en un pedazo de fierro inútil. Pero fíjese bien en lo que hizo el caporal después, porque aquí es donde se me pone la carne de gallina. El caballo no huyó hacia el monte, No se asustó por el ruido de la caída. el cuaco aterrizó sobre sus 4 patas con una elegancia de rey y se movió hacia Mateo. No se le acercó para pisotearlo, se puso encima de él. Imagine la escena, compadre. El caballo borono, imponente, con los músculos vibrando bajo el cuero sudado, parado sobre el cuerpo herido de Mateo. Sus patas delanteras flanqueaban el pecho del soldado, sus patas traseras protegían sus piernas. El caporal agachó la cabeza, resoplando sobre la cara polvorienta de Mateo, y luego volvió la vista hacia los soldados que estaban formados con sus rifles Mauser. ¡Fuego!, gritó Galván desde el suelo, escupiendo tierra y sangre. ¡Mátenlos a los 2! ¡Es una orden! ¡Fuego! El sargento Monroy levantó su mano, y los 6 soldados del pelotón encuadraron sus rifles. 6 cañones de acero apuntaron hacia la masa negra del caballo y el cuerpo atado de Mateo. Los clics de los cerrojos se oyeron claros en el silencio de la plaza. Mateo cerró los ojos, sintiendo el calor de la panza del caballo sobre él, el olor familiar del animal que le devolvía el sacrificio de 3 años atrás. Estaba listo para morir, pero al menos moría bajo la sombra de un amigo. Pero nadie disparó, compadre. Ningún dedo apretó el gatillo. Los soldados, hombres de campo que habían crecido entre caballos, que sabían lo que es el respeto a la lealtad, se quedaron como estatuas de sal. Vieron a el caporal, con las orejas hacia atrás, los ojos inyectados en sangre y un relincho corto y fiero que parecía un desafío directo a las balas. El caballo no tenía miedo, tenía justicia. Estaba ofreciendo su pecho de azabache para cubrir al hombre que le dio la sal. Era una guerra de uno contra todos, y en ese momento, compadre, la dignidad del animal era más pesada que todas las órdenes militares del mundo. ¿Qué esperan, cobardes?, vociferaba Galván, arrastrándose por el polvo para alcanzar su pistola. «Es una orden del general. ¡Mátenlos!». El sargento Monroy bajó su brazo lentamente, miró a Galván, tirado en la tierra, cubierto de polvo y de vergüenza, y luego miró al caballo que protegía al rebelde. Monroy se quitó el sombrero de ala ancha y se persignó. «Mi general», dijo Monroy con una voz que ya no conocía de rangos. «El cielo acaba de hablar, y yo no le disparo a la nobleza de Dios. 1 a 1, compadre». Los 6 rifles bajaron. El sonido de las culatas al golpear el suelo fue el acta de despido de Galván. El caporal se mantuvo firme, como un muro de obsidiana, desafiando a cualquiera que se atreviera a romper el círculo de su lealtad. El caballo había despedido a su general, le había quitado el mando con un solo movimiento de lomo y una verdad que Galván nunca pudo entender. Galván intentó levantarse para disparar él mismo, pero sus propios hombres lo rodearon. No para ayudarlo, sino para apartarlo. La revolución, compadre, a veces nos vuelve locos, pero esa tarde nos volvió cuerdos por un minuto. Los soldados desataron a Mateo bajo la mirada vigilante del caporal. El caballo no se movió hasta que Mateo estuvo de pie, libre, con las manos desatadas. Mateo puso su mano en el cuello del caporal. La piel del caballo tembló bajo su contacto, no de miedo, sino de alivio. El animal bajó la cabeza y frotó su hocico contra el hombro del soldado, inhalando el olor del hombre que le recordaba el agua y la vida. Fue el abrazo más honesto que se ha visto en la historia de Morelos, compadre. «Gracias, Prieto», susurró Mateo, y las lágrimas le limpiaron 2 surcos en la cara llena de tierra. En ese momento, el general Galván comprendió que lo había perdido todo. No porque los rebeldes lo hubieran vencido, sino porque su propio caballo le había demostrado que el miedo
es una sombra que se desvanece ante el sol de la gratitud. Galván se quedó ahí, solo, en medio de la plaza, con su uniforme de gala manchado de ignominia y su sable roto en el polvo. El caporal ya no le pertenecía. Nunca le había pertenecido. El fuego de la marca de Galván en el anca del caballo se había borrado simbólicamente bajo el peso de un acto de amor. Mateo montó al caporal, sin bocado, sin espuelas, solo agarrado de las crines. El caballo caminó despacio hacia la salida de la plaza, abriendo paso entre la gente que se quitaba el sombrero a su paso. Los soldados de la escolta se cuadraron, no ante un general, sino ante la grandeza de un almaborona que había decidido que el honor valía más que el pellejo. Salieron de la plaza trotando suavemente, dejando atrás el ruido de la guerra y la bilis de los hombres pequeños. Se perdieron en el polvo del camino, rumbo a la sierra, donde el aire es libre y la sal es de todos. Dicen, compadre, que desde ese día Galván nunca volvió a montar un caballo. Decía que sentía que todos los cuacos lo miraban con el mismo juicio en los ojos. Y el caporal. ¡Ah, mi azabache! Él se convirtió en leyenda. No fue un caballo de guerra más. Fue el cuaco que se rebeló contra la tiranía del látigo para salvar la deuda de la sal. Mateo y su caballo se volvieron una sola sombra en el horizonte de Morelos. Un recordatorio de que en esta tierra de fuego y de sangre todavía queda un rincón para el honor que no se compra ni se vende. ¿Qué me dice ahora, compadre? ¿Se anima a otro trago? Porque la historia se acaba aquí. Pero el galope del caporal todavía suena en el viento cuando un hombre de bien se siente acorralado. No se olvide de la sal, compadre, y nunca olvide quién le dio el agua cuando el incendio estaba cerca. Porque al final de la jornada no nos juzgan los generales, nos juzga el recuerdo de lo que hicimos cuando el fuego lamía la puerta. Salud por el caporal. Apure el último traguito de esa botella, compadre, que el sol ya está hundiéndose tras los picos de la Sierra Madre y las sombras se alargan como dedos que buscan atrapar los ecos de lo que fue. Hemos llegado al final del camino, a ese lugar donde la polvareda de la historia se asienta y nos deja ver, con una claridad que a veces lastima, el rastro que dejaron un hombre de paz convertido en guerrero y un animal de guerra que resultó tener un alma de santo. Esta es la parte donde el mito se desprende de la carne y sube al cielo de los recuerdos, donde se convierte en canción, en corrido, y en esa verdad amarga que los viejos seguimos rumiando como si fuera un pedazo de tabaco que no pierde su sabor. Dicen los que saben, los que todavía guardan en su memoria el mapa de los senderos escondidos de Morelos, que esa tarde, después de que la plaza se quedara muda ante el desplante de nobleza del caporal, Mateo y el cuaco azabache se perdieron en el horizonte. No se fueron galopando con prisas de fugitivo, no señor. Se fueron con el paso pausado de quien ya no le debe nada a nadie. Se enfilaron hacia las faldas del volcán, Allá donde las nubes se enredan con los pinos y el aire es tan limpio que te purifica hasta los pensamientos más turbios. Y desde ese día, compadre, la tierra se los tragó de la vista de los hombres, pero los parió de nuevo en el canto de la gente. Usted se preguntará, ¿por qué seguimos cantando esto después de 100 años? ¿Qué tiene de especial un jinete y su caballo en medio de una revolución que devoró a millones? Pues escuche bien, compadre, porque aquí está el meollo del asunto. Cantamos el corrido del caporal porque es la bofetada más grande que se le puede dar a los tiranos de ayer, de hoy y de siempre. Es el recordatorio amargo de que el poder es una ilusión de papel que se quema al primer soplo de la verdad. Galván, con todo su oro, sus galones y sus ametralladoras, creía que era el dueño de la vida y de la voluntad. Pensaba que un fierro marcado al rojo vivo en el anca de un animal era un título de propiedad sobre su alma. Pero la historia del caporal nos grita en la cara una verdad que los poderosos se niegan a aprender. Usted puede comprar un cuerpo, compadre,
Puede encadenar unas manos o privar de la libertad a un cristiano. Puede incluso quemar su sello en la piel de una bestia para decir que le pertenece. Pero la lealtad, la lealtad, esa no se privatiza, esa no conoce de escrituras ni de rangos. La lealtad es un regalo que se otorga, no una mercancía que se arrebata. Galván privatizó el miedo, pero Mateo, con un puñado de sal y un poco de agua en medio de un incendio, sembró una semilla que ningún látigo pudo arrancar. Esa es la gloria del débil, compadre. El triunfo de Mateo no fue empuñar un fusil más grande que el de Galván. Su triunfo fue haber sido humano cuando todo el mundo se estaba volviendo bestia. Un solo gesto honesto, un acto de misericordia perdido en el caos de 1912, resultó ser más poderoso que toda la maquinaria de muerte del general en 1915. Lo que Galván no pudo entender es que la fuerza se impone, pero la nobleza se contagia. Pero no crea que todo fue miel sobre hojuelas para nuestro amigo Mateo. La libertad, compadre, siempre tiene un precio, y a veces es un precio que se carga en silencio hasta que el cuerpo se cansa de respirar. Dicen que Mateo vivió muchos años en un rincón escondido de la sierra, cuidando al caporal hasta que el caballo se hizo viejo y sus ojos azabaches se nublaron con la neblina del tiempo. Mateo sobrevivió a la guerra, sí, pero la guerra nunca salió de él. La verdad amarga es que aquel hombre, el que desafió al pelotón de fusilamiento, nunca pudo volver a mirar una fogata sin que el corazón se le encogiera. Para Mateo, el fuego ya no era el calor del hogar ni la luz en la noche. El fuego era el recuerdo del establo ardiendo en San Jacinto, el olor de la crin quemada y el crujido de las vigas desplomándose. El fuego le recordaba el momento exacto en que su vida cambió de rumbo, el precio de la libertad que compró con la vida del caballo. Dicen que en sus últimos años, Mateo vivía en una penumbra constante, huyendo de las luces brillantes, buscando el consuelo de las sombras de la montaña donde el caporal galopaba en sus sueños. La libertad es hermosa, compadre, pero las cicatrices que deja en el alma son el mapa de un dolor que no se borra con nada. ¿Y qué decir del caporal? Ese cuaco borono que nos enseñó lo que es el honor. Él también llevó su marca. No hablo del fierro de Galván, sino de la marca del deber cumplido. Dicen que el caballo nunca volvió a aceptar una silla ni un bocado después de aquella tarde en la plaza. Mateo lo dejaba andar suelto, como un espíritu de la tierra, y el animal lo seguía por puro gusto, por esa conexión que va más allá de la brida y la espuela. Eran dos sobrevivientes de un naufragio de fuego, unidos por un pacto de sal que era más fuerte que la misma muerte. Hoy, compadre, cuando usted entra en una cantina en los pueblos de Morelos o Guerrero y escucha que el mariachi arranca con los primeros acordes de un corrido de caballos, fíjese bien en los ojos de los viejos que escuchan. Ahí, en ese brillo nostálgico, es donde vive el caporal. Lo cantamos porque necesitamos creer que la bondad no es una debilidad. Lo cantamos para recordarle al general de turno que sus órdenes terminan donde empieza el corazón de sus subordinados. Lo cantamos porque la historia de Mateo y su caballo es la prueba de que un vómito de misericordia al principio del camino, un pequeño acto de amor sin testigos, es lo que te salva de la soga o del paredón cuando el camino se pone cuesta arriba. Piénselo bien antes de que cerremos este capítulo, compadre. A veces nos pasamos la vida buscando grandes glorias, acumulando fierros y tratando de mandar sobre los demás, sin darnos cuenta de que nuestra salvación puede estar en un gesto tan pequeño como compartir una pizca de sal con un ser desamparado. La vida da muchas vueltas, y el destino tiene una forma muy curiosa de cobrarnos las facturas. Mateo dio vida en el incendio, y la vida le fue devuelta en la plaza. Galván dio dolor en el cuartel, y el dolor lo alcanzó en el polvo de su humillación. Esa es la ley de la tierra, compadre. Una ley que no se escribe en los códigos militares ni en los decretos presidenciales. Es una ley que se galopa.
Así que cuando usted se sienta acorralado, cuando sienta que las ametralladoras de la injusticia lo tienen en la mira y que ya no queda escapatoria, acuérdese del caporal. Acuérdese de aquel salto increíble sobre el poste del fusilamiento. Recuerde que siempre hay una fuerza superior a la fuerza bruta, y que esa fuerza se alimenta de los recuerdos buenos que dejamos sembrados por el camino. Mateo y el caporal ya no están en este mundo de carne y hueso, pero su sombra sigue proyectándose sobre cada injusticia que se comete en nombre del deber. Son el viento que sopla en el Huizache, el relincho que se escucha en la madrugada y la letra que nos hace brindar con el alma en la mano. Se fueron a la sierra, sí, a ese lugar donde los hombres y los caballos son hermanos y donde no hay generales que den órdenes de muerte. Gracias por acompañarme en esta crónica, compadre. Gracias por escuchar con respeto la historia de un cuaco que sabía de honor más que los señores de sable. Cuénteme ahora usted, antes de que nos despidamos, ¿cuál es esa deuda de sal que usted guarda en su corazón? ¿Quién ha sido ese caporal que lo ha salvado de sus propios incendios? Déjemelo dicho aquí en los comentarios, que para eso estamos los cronistas, para recolectar las verdades que el viento se quiere llevar. No se olvide de darle un buen like a este relato si es que le ha llegado a las entrañas, y suscríbase a este canal del Caballón Cronista, que todavía tengo muchos cuacos en el corral y muchas historias que necesitan ser soltadas al galope. Comparta esta leyenda con sus amigos, con sus hijos, con cualquiera que necesite saber que la lealtad es el único tesoro que no se puede robar. Yo me retiro por hoy, compadre. El sol ya se fue y el frío de la sierra empieza a calar. Pero me voy con el corazón tranquilo, sabiendo que mientras alguien cante este corrido, Mateo seguirá siendo libre y el caporal seguirá saltando sobre la muerte para salvarnos a todos. Cuídese mucho, compadre. Mantenga su sal cerca y su alma limpia. Y recuerde siempre, no hay general que dure 100 años, ni bocado que pueda frenar a la verdad. Nos vemos en el próximo camino. ¡Arre con la vida, compadre!